¿Se escucha? ¿Escucha? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por venir. Como se dieron cuenta, el día de hoy llovió mucho, por lo cual todavía nos falta una ponente, pero vamos a ir empezando y se incorporará cuando llegue. Pues bueno, el día de hoy nos estamos aquí convocados. Algunos de ustedes habrán venido ayer. Ayer fue el primer tiempo de este ciclo de conferencias. Ayer se tocó el tema del fútbol y la historia. Y hoy vamos a tratar un tema diferente, que es las mujeres en el fútbol. Creo que es un tema muy importante, que no se trata con la profundidad que se debería. Y pues qué bueno que hay un espacio para hablar de este tema. Y pues qué mejor que con las compañeras que tengo a mi lado, que son verdaderas autoridades en el tema. A mi lado derecho tengo a Ana Paola López, que es licenciada de Ciencia Política en el ITAM, es jugadora profesional del Club Pachuca, la Liga MX, investigadora en este instituto, locutora y colaboradora en el podcast de Historias del Llano de Punta de Rabona y estudiante de la Escuela Nacional de Dirección Técnica. Además, en sus estudios en el ITAM, fue la beca Balleres del 2013, miembro de la Facultad Menor de la carrera de Ciencia Política y analista de datos en Data 4, que hoy se le conoce como Data Cívica. Como jugadora, portó los colores del Club Universidad Nacional en la Copa MX Femenil, el Apertura 2017, el Clausura 2018 y el Apertura 2018, y jugó el Mundial Femenil Sub-17 en Trinidad y Tobago del 2010, además de que fue comentarista deportiva en la estación de radio digital Sinergia Radio de Puebla. A mi izquierda tengo a Claudia Pedraza, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de género, deporte y medios de comunicación. Actualmente es investigadora docente de la Universidad La Salle en la Ciudad de México y profesora de la Maestría de Comunicación Digital de la Universidad Latina. Además, fue guionista y realizadora, locutora y productora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. También fue reportera de la redacción de deportes del periódico Provincia. Trabajó como jefa de departamento de monitoreo de la Dirección General de Análisis y Contenidos de Medios Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, profesora en la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia y de la UAM Coajimalpa. Además, fue primer lugar en el Concurso Nacional de Tesis de Género Sor Juana Inés de la Cruz del 2016, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres en la categoría de doctorado. Y forma parte de la colectiva Tequio Violeta, con proyectos de educación mediática e informacional con perspectiva de género. Y finalmente, a mi extrema izquierda, está Marta Espinosa, que es estudiante del doctorado en Historia en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Realizó sus estudios de maestría en estudios de género por el Colegio de México y comunicación y periodismo por la UNAM. Actualmente investiga la historia de la planificación familiar y las tecnologías contraceptivas en México en el siglo XX y la influencia de las organizaciones privadas estadounidenses en su desarrollo, como las fundaciones Ford y Rockefeller y la Population Council. Pues bueno, me da mucho gusto que estén aquí hoy. Un aplauso a nuestras invitadas. Y bueno, por fortuna el contexto que hoy nos tiene aquí reunidos no podría ser más favorable, porque como ustedes sabrán, el domingo se disputó la final del Mundial Femenil entre Estados Unidos y Holanda, con un marcador de 2-0 a favor de las estadounidenses. Y creo que este Mundial puso bajo la lupa varios aspectos que hoy van a ser muy interesantes retomar. Y como creo que se abordará, pues quedó claro que fue, bajo cualquiera de las ópticas que le queramos dar, el mundial más rentable y más visto femenil en toda la historia. La bolsa de premios se multiplicó, todavía es una fracción de la bolsa de premios varonil, pero se multiplicó. Las propagandas de las marcas como Adidas y Nike fueron más grandes que nunca. Y hubo todo un despliegue mediático que no se había visto en un mundial femenil. Como datos de la importancia que ha tomado el fútbol femenil en nuestra sociedad, está que este mundial femenil, la final entre Estados Unidos y Holanda, fue más vista
que la final entre Croacia y Francia del Mundial pasado, en Estados Unidos y Holanda, que eran los dos países finalistas, pero además este Mundial en Brasil fue más visto, la final fue más vista que mundiales donde Brasil había llegado a la final. Entonces, esto nos habla que ya hay una recepción mucho más grande para el fútbol femenil. El fútbol femenil está creciendo notablemente y lo cual nos da la oportunidad de hablar y explorar cómo ha sido este crecimiento. Prueba del crecimiento que ha tenido este deporte, esta rama, es que para el Mundial del 2023 existen ya 10 candidaturas esperando organizar este Mundial, lo cual habla de que son 10 naciones que quieren organizar un Mundial porque ya es una cosa rentable. Es interesante además que una de las candidaturas, una de estas 10 candidaturas, es una candidatura conjunta entre Corea del Norte y Corea del Sur, lo cual sería algo inaudito. Un mundial entre las dos Coreas sería una cosa espléndida. Yo me imagino una final en Pyongyang y creo que debe ser algo espectacular. Pero bueno, además es interesante cómo este crecimiento que ha tenido mediáticamente el fútbol, pues nos conduce a una primera pregunta que yo les dejo a las ponentes, que es, pareciera que este mundial vino a irrumpir, ¿no? Que fue el mundial más visto, todo esto que estamos platicando, pero al mismo tiempo se nos puede olvidar que en 1971 hubo un mundial femenil aquí en México que vino a llenar el Estadio Azteca, ¿no? La final fue México contra Dinamarca y el Estadio Azteca se llenó. Entonces, creo que todavía tiene el récord del partido más visto en el Estadio Azteca, tanto varonil como femenil, lo cual nos habla que entonces en 1971 ya había pues un espacio para el fútbol femenil, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Hubo una irrupción del fútbol femenil? ¿En verdad ahorita está explotando? ¿O es algo que ya estaba, se perdió? ¿O es algo que siempre ha estado, solamente que ahora tiene más visibilidad? Entonces yo empiezo con esa pregunta y no sé si quieras empezar, Marta. ¿Sí? No, préndelo, está apagado. De acá arriba. ¿Sí? Okay. Bueno, para explicar lo que pasa con la historia del fútbol femenil, específicamente en México, pero en general en el mundo, me gusta usar la metáfora de las olas del feminismo para criticarla y establecer un paralelismo, porque se habla de que el feminismo tiene 3 olas: la primera ola a inicios del siglo XX con las sufragistas, la segunda ola a finales de los 50 o a la larga década de los 60 y parte de los 70 y la tercera ola a partir de los 90 y demás, y tal pareciera que con estas olas del feminismo, en el inter, entre la primera y la segunda, o la segunda y la tercera, no pasa nada. Y algo similar ocurre con el fútbol femenil, de que vimos un boom a nivel mundial en los años 70, finales de los 60, que coincide también con la segunda ola del feminismo, y después entra como en una etapa de letargo. Y nuevamente en la década de los 90 y sobre todo a partir del 2000 está otra vez este boom, y es como si en ese inter de los 70 hasta el 2000 no hubiera ocurrido nada, cuando en realidad sí ocurrió. Simplemente la visibilidad por cualquier otro tipo de circunstancias se perdió, mediáticamente la atención se dirigió hacia otro lado por muchas razones, pero las futbolistas como las feministas siempre están ahí activas, solamente que entran en etapas de cierta oscuridad mediática, parece. Bueno, un poco retomando esto que mencionaban, cómo parecería que de repente el fútbol femenil se durmió, desapareció. Todos siempre nos preguntamos, ¿qué pasó si en el 71 efectivamente hubo un estadio lleno con jugadoras que eran espectaculares? Alicia Pelé Vargas, la Peque Rubio, que acaban de ingresar al Salón de la Fama, y que eran jugadoras, o sea, imagínense qué tan buenas eran como para que a una jugadora le dijeran la Pelé, ¿no? Estamos hablando de que era
un verdadero espectáculo ver a esa mujer que además era chaparrita, que era muy joven, jugar. Y efectivamente, parecería, uno siempre se pregunta qué fue lo que pasó, ¿no? Y como bien dice Liliana, se perdió la visibilidad, pero las mujeres siempre estuvieron ahí. A mí me gusta mucho pensar que esta irrupción que estamos viendo del fútbol femenil es algo parecido a un volcán, ¿no? A la fuerza que tiene un volcán, ¿no? Entonces, cuando un volcán hace erupción, nadie espera que lo haga, aunque empiezan a aparecer muchos signos de que va a hacer erupción, y hay una fuerza que está contenida que no se ve. Nosotros vemos el volcán tranquilamente y de repente empieza a lanzar fumarolas y sin previo aviso explota. Pues yo quiero pensar que algo similar ocurrió con el fútbol femenil. Durante mucho tiempo ese letargo fue ese volcán que todos contemplaban, muy bonito, por ahí está, pero a nadie le parecía peligroso. Y me parece que esta metáfora del volcán también es muy importante porque ciertamente el fútbol femenil se observaba como algo que estaba por ahí, que a nadie le interesaba, que no era ni siquiera peligroso para los intereses de quienes organizan el fútbol femenil en este país. Y de repente se da esta coyuntura de los movimientos feministas, el desarrollo del fútbol femenil y la visibilidad que otorgan las redes sociodigitales y las nuevas tecnologías, que creo que sin esa coyuntura hubiera sido muy difícil estar hablando del mundial que acabamos de ver. Es decir, no fue nada más el fútbol, no fueron nada más las redes, no fue nada más el auge del movimiento feminista. Se da en un momento en el que estas tres cosas se alinean para que tuviéramos este mundial tan espectacular. ¿Qué pasó del 71 a el 2019? Si lo pensamos, en 2 años se van a cumplir 50 años de ese campeonato mundial. O sea, es muchísimo tiempo. ¿Qué pasó? Voy a utilizar una frase que decía Leonardo Cuéllar cuando le preguntaban sobre el desarrollo del fútbol femenil. Decía, el fútbol femenil crece como hierba silvestre, ¿no? O sea, surge aquí, surge allá, nadie lo cuida. Y durante todas estas décadas, el fútbol femenil se desarrolló así. Después del 71, lo que hubo fue una serie de ligas femeniles que surgían en diferentes regiones del país, pero que nunca se pudieron articular. Por mucho que estas ligas le insistían a la federación para que intentara formalizar la creación de una liga, estamos hablando de los 70s, imagínense a los señores de la Federación Mexicana de Fútbol de los 70s, qué pensaban del fútbol femenil, ¿no? Durante mucho tiempo decían, eso ni es fútbol, ni es femenil. Entonces, evidentemente no lo iban a apoyar. Cuando en el 86 Noruega hace la petición, la Federación de Noruega hace la petición a la FIFA de que empiece a pensar en el fútbol femenil como parte de la estructura de la FIFA, porque no estaba reconocido como parte de la estructura de la FIFA, acá estábamos ocupados organizando o terminando de ver cómo organizábamos un mundial. Entonces, definitivamente el fútbol femenil no iba a ser prioridad para la Federación Mexicana. Y cuando en el 91 se dice, ya va a haber fútbol femenil, ¿qué hace la Federación? Organiza un equipo al vapor. Del 91 al 2011, lo que hubo en la Federación fueron intentos de hacer algo similar a ligas semiprofesionales de fútbol femenil, nunca con la intención de profesionalizarlas, siempre con la intención de cumplir lo que la FIFA mandataba, que era impulsar el desarrollo del fútbol femenil. ¿Qué hacía la Federación? Vamos a crear una liga juvenil, ¿no? No es una liga profesional. ¿Qué hacía? Vamos a intentar fusionar esta liga que es semiprofesional con esta otra, a ver si funciona. No funcionaba porque estas ligas tenían intereses que no eran la profesionalización del fútbol femenil. Cuando ocurre el que se formaliza la profesionalización de la Liga MX, parecería de repente que fue una ocurrencia de alguien en la federación, y en realidad no. Fue el trabajo de muchas mujeres que durante todas estas 5 décadas no dejaron que el fútbol femenil desapareciera. Desde las mujeres que estaban en Cancún, en Guadalajara, entrenando equipos femeniles, las mujeres que estaban dirigiendo las ligas semiprofesionales en este país, las mujeres que estaban peleando por jugar en algún equipo, fue gracias a estos esfuerzos individuales muy desarticulados que se pudo mantener el fútbol femenil en ese volcán apagado como canción de José José, ¿no? Pero justo con esta coyuntura de las redes digitales, con esta obligación de la FIFA de sí o sí ya el fútbol femenil es en todas las federaciones y no hay forma de que te niegues Federación Mexicana de Fútbol, y con lo que se empezó a ver que se hacían en otras ligas, se da un momento muy particular para el surgimiento de la liga que se ve como una irrupción, pero que en realidad es la historia de un montón de esfuerzos individuales que sin la visibilidad que tienen ahora las redes,
logró mantener con vida ese jardín de hierba silvestre, descuidado, creciendo por aquí y por allá, pero que un día evidentemente tenía muchísimas flores, muchísimas plantas, que son justamente el talento que nosotros estamos viendo ahora en la Liga MX. Disculpa, ¿ya? Muy bien, qué bueno. Ok, bueno, como bien han dicho, yo quiero pensar que Francia 2019, o sea, es una irrupción, como bien dice Clau, o sea, no es como que venga de la nada, no hay como que, o sea, realmente ninguna cosa sale como por generación espontánea, sino que todo viene de un macroproceso histórico, cíclico, de cosas que quizá no vemos, pero lo que sí causó Francia 2019 es que creo que es la irrupción del fútbol femenil como un deporte de masas y con fuerza propia, que eso era lo que no se podía ver antes. O sea, el hecho de que, justo, bueno, más allá de los números de Santi, estaba leyendo hoy por la mañana El Economista y justo vi el dato ¿no? Que dice, en Gran Bretaña, el partido de la semifinal entre Estados Unidos y Inglaterra fue el más visto a nivel televisivo, según la BBC, en el 2019, con 11.6 millones de personas viéndolo. Eso quiere decir que fue un partido más visto que la final de Champions, también disputada por dos partidos, o sea, por dos equipos ingleses, que fue el Liverpool y el Tottenham de este año. Lo cual para mí, o sea, digo, en un principio dije, bueno, el hecho de que rompiera récords tanto en Estados Unidos, dice, bueno, quizá tiene que ver un poco con un tema un poco nacionalista en el sentido de que el equipo de tu país llega a la final por segunda vez. Pero en el caso de Gran Bretaña fue pues una semifinal, y si lo comparas vis a vis la final de Champions, que para muchos es como una final de mundial porque es al final el evento anual más importante del mundo en el fútbol, con dos equipos ingleses en la final, y dices, bueno, ok, parece que justo es la prueba, o sea, de alguna vez, o de alguna manera fehaciente, de que ya por primera vez el fútbol femenil tiene fuerza propia como para subsistir económicamente por sí solo, lo cual ha sido como el argumento que siempre le han achacado, ¿no? Que la femenil, ¿cómo pretendes que la gente voltee a ver si sigue siendo menos espectáculo, la gente no lo ve igual, y dices, bueno, quizá no tanto, o sea, el punto es, bueno, que te pongas a ver los números, ¿no? Como bien dicen, no se nace por generación espontánea. Creo que como fechas importantes en la femenil podemos hablar quizá de 6. Al final creo que, bueno, lo más importante, o bueno, al final la inclusión femenil en el mundo laboral empieza en las primeras guerras mundiales, por obvias razones, porque los hombres no están y se van a la guerra. En ese momento, así como, bueno, empiezan, bueno, no ligas, pero equipos tanto de béisbol como de fútbol, como de lo que sea, y justo, ¿no? En Europa empiezan las mujeres a jugar fútbol, ¿no? Y de hecho hay registros que justo en los 30s las mujeres podían atraer aficiones de 50,000 espectadores, pero acaba la guerra, vienen los hombres, y en eso, por alguna razón que aún desconozco, pero en Europa pues sí hubo una prohibición explícita para las mujeres que se levantó, al menos en Inglaterra, hasta los 70s. Y fue una prohibición que estuvo al menos a la par en distintos países de Europa, que se levantó justo en los 70s, que es cuando empieza, bueno, o se puede hablar de una segunda fecha de irrupción, en el cual justo el primer mundial femenil es en Italia 70, ¿no? Y para esa fecha ya había una liga pseudo, como bien dice Clau, pseudo profesional en Italia y pseudo profesional en Dinamarca. Y en las demás partes, pues bueno, no hubo nada. Eso explica también cómo, bueno, por qué Dinamarca fue campeón del primer mundial y también del segundo. Bueno, y no sé, es difícil porque al final creo que la mujer siempre fue considerada al amateurismo, justo porque se dice que la mujer no atrae, y eso es lo que te explica por qué al final el fútbol femenil no es que no existiera, siempre estuvo, pero al ser considerado amateur, básicamente fue invisibilizado de cualquier profesionalismo o de cualquier, digamos, intento real por armar un equipo o una liga, digamos, coherente y conforme en algún otro país, ¿no? Ahora, el Mundial de México 71 es clave porque al final el hecho de que se llene el Estadio Azteca con 90,000 personas, que, bueno, no tiene el récord de asistencia porque no es un mundial oficial, y ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué no es oficial? Bueno, la FIFA no sé por qué tardó tanto tiempo, o sea, al final creo que el deber de la historia, o de nosotras en este caso, sería explicar justo qué pasó del 71 al 91, por qué tardaron 20 años en hacer oficiales las competencias. La verdad desconozco, pero pues bueno, deja ver que al final en el 70 y en el 71
fútbol es un deporte de talla mundial porque se empieza con torneos invitacionales y se ve que el fútbol se juega en el mundo. Se ve que es de masas porque atrae a 90,000 personas y luego llega hasta el 91 que se hace oficial bueno, yo desconozco las razones, pero se hace oficial y se vuelve a probar que el fútbol femenil es un deporte de masas porque en el 99, en la final de China contra Estados Unidos, igual, es un partido en el que se llena el Rose Bowl y básicamente dices, bueno, y justamente, de hecho, este partido en Estados Unidos fue el que tuvo el récord de audiencia televisiva hasta 2014, que fue la final del Mundial, que luego fue roto por la final de Estados Unidos o Holanda apenas el domingo, ¿no? Entonces, pues bueno, el fútbol femenil siempre ha estado. En el caso muy particular de México, yo te puedo decir, digo, cuando yo era niña, justo el fútbol femenil fue considerado al amateurismo y lo que había eran ligas esporádicas, estaba la Liga Mayor, yo era una niña quizá un poquito más fresa, de escuela privada, yo no jugué en Liga Mayor y lo que había era Liga Colegial. Ya lo más que se podía aspirar justo, ¿no? Era, pues bueno, que te beque una UDLA, un TEC, una Anábaco, lo que sea, pero eso pues, no quiere decir que no haya fútbol, ¿no? O sea, siempre hubo, pero siempre, te digo, en espacios meramente amateur, sin ningún reflector de ninguna otra cosa. Y luego viene la Liga en el 2017, que en México es una irrupción grande. Digo, coincide un poco. La FIFA lanza unos programas que se llama FIFA Forward, en los cuales justamente incrementan en demasía el dinero que da la FIFA a las federaciones locales para justo implementar proyectos de desarrollo de fútbol. Entonces llega en el 2016 y de ahí se sacan recursos para justo generar la liga que, bueno, irrumpió finalmente en el 2017. Aquí la pregunta es, bueno, ¿qué fue lo que determinó o lo que hizo a la FIFA abrirse a este tipo de cosas? Porque al final las ligas empiezan a nacer por designio, bueno, creo en México fue un poco porque la FIFA aportó, y ahora, justo, ¿no? Ya que se aporta, lo que te deja Francia es esto, ¿no? Que la femenil puede lucrar, entonces ya no... El gran cambio es ya no hay que ver a la femenil como, es un gasto, es un sacrificio para cualquier federación, sino que al contrario, ya es un negocio en el cual se invierte, ¿no? Igual en el 2017, en Europa se determina algo inédito que fue la decisión de separar los patrocinios de la UEFA, lo cual también es coherente porque o sea, lo que quiere decir que al final la femenil ya irrumpe a nivel clubes como un negocio de interés en el cual diferentes inversores o diferentes inversionistas de la varonil pueden entrarle y al final ya lo hacen rentable. Tenemos el caso de el Liverpool femenil que tiene un patrocinio gigante con Avon y que les ha reeditado muchísimo, o la edición de apenas la Barclays que ya va también a patrocinar la liga inglesa. En México ya BBVA Bancomer patrocina la liga a partir de, bueno, mañana que empieza. Entonces, bueno, lo que te deja Francia es justo esto, ¿no? La prueba fehaciente de que el fútbol femenil es un deporte de masa, sí, y aparte con fuerza propia para hacer un negocio rentable y sustentable, que eso no lo teníamos antes. Muchas gracias, Pau, muy interesante. Y ahora sí le damos la bienvenida a Georgina González. Gracias. Hola. La presento. Georgina González es comentarista deportiva y narradora de Televisa Deportes, TDN y W Radio, de diversos deportes como voleibol, voleibol de playa, fútbol, básquetbol, handball, tenis, bádminton, waterpolo, tiro con arco, taekwondo, levantamiento de pesas, nado sincronizado, atletismo y tenis de mesa, casi todos. Es una de las mujeres pioneras en cuanto a la conducción y narración de eventos olímpicos, con experiencia en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012, así como en los Juegos Panamericanos de Río 2007 y Guadalajara 2011. Como columnista, su trabajo ha sido en medios como Suplemento Cancha y Animal Político, y ha trabajado en la conducción de programas de radio para MBS, W Radio y TDW. Además, ha narrado, como lo vieron en este mundial que terminó el domingo, mundiales de fútbol femenil y varonil y Eurocopas femeniles. Y además, se encarga de narrar nuestra Liga Mexicana femenil. Pues muchas gracias por venir y un aplauso. Gracias. ¿Se oye? ¿Se escucha? Bueno, antes que nada, una disculpa. Dejé la ropa tendida y me tuve que regresar con esta manera de llover. No, estaba trabajando. ¿Me repite la pregunta, profe? Sí.
estamos hablando de cómo el Mundial de Francia pareciera que vino a irrumpir en el fútbol femenil. Pareciera que al ser el mundial más visto y más comentado de la historia del fútbol femenil, pareciera que viene a explotar, a terminar de consolidar el fútbol femenil, pero al mismo tiempo platicábamos de cómo hubo el Mundial de México en 1971, pues ya hay un antecedente de un mundial que llenó el Estadio Azteca. Entonces, la pregunta es si en verdad el fútbol femenil está irrumpiendo o si siempre ha estado y solamente ahora tiene más foco. Estaba larga la pregunta, pero la respuesta es breve, sí, no. Bueno, el fútbol, o sea, como deporte, todos los deportes debieron haber estado desde el inicio al alcance de hombres y mujeres. Pero aquel personaje, el varón Pierre de Coubertin, al que todo el mundo, el varón Pierre, se pasaba de varón, por no decir. Y él decidió que cuando empezaron los Juegos Olímpicos de la era moderna, las mujeres, o sea, de por sí los griegos, fíjense hasta dónde voy a ir, hasta los antiguos griegos, pobres griegos, hacen todo lo posible por tener tecnología, modernidad, y para nosotros seguirán siendo los antiguos griegos. Bueno, desde ellos prohibían que las mujeres aparecieran, o sea, ya no digan en las competencias, en los estadios. A los estadios solamente podían asistir las doncellas, ni las casadas ni las viudas. Era interesante saber cómo podían distinguir si alguien era doncella o no, pero eso lo dejaremos para otro capítulo. Porque los atletas corrían desnudos. Una tradición que no sé si estuvo mal o bien que se haya quitado para las marcas patrocinadoras, obviamente, de uniformes, no lo sé. Pero desde entonces estaba prohibido para la mujer, ¿no? Por ahí está la historia de Calipatea, que era hija de un campeón olímpico, esposa de un campeón olímpico, viuda de un campeón olímpico y madre de un atleta. Y entonces lo entrenaba. Y en esta cosa de, órale, mijo, aquí está su madre, y córrele así, sí, mamá, cómo no. Lo que hizo, cuenta la historia, es que se puso barba. En una de esas ya la tenía, ¿no? Porque luego una onda así, y se puso una túnica y se metió al estadio y estuvo ahí con él. Y entonces él gana, y en el más puro estilo de hijazo de mi vidaza, cuando él gana, pues gana hasta allá, hasta la meta, ella empieza a correr y en lo que corre, pues la jalan, la empujan, o sea, cuando llega se le cae la túnica y se dan cuenta que era mujer. Y entonces, pues el castigo era aventarla a un barranco, ¿no? O sea, tenían esta tradición los griegos, también una cosa un poco hostil, ¿no? Y dijeron que por haber sido hija, esposa, viuda y ahora madre de un campeón olímpico, la iban a perdonar. Y entonces, ¿qué creen que sucedió? Y toda mujer, bueno, pues a todo dar, pues ya vamos a entrar las mujeres. No, decidieron que también los entrenadores tenían que ir desnudos. O sea, no se les iba a volver a colar una mujer entrenando. Pero desde entonces, ¿a dónde voy con esto? De todas mis payasadas, es que el deporte para la mujer ha estado bloqueado. Luego, cuando el varón Pierre de Coubertin empieza con los juegos de la era moderna, no permitió mujeres participando. Fue hasta París, en donde con golf y tenis participamos. Y luego dijeron, quiten el golf. Y después siguió avanzando y entonces entró el atletismo. Y entonces en la carrera de 400 o de 800 metros, no me exijan los metros, bastante está bueno el dato y está sabrosa la plática. Cuando llegaron a la meta, imagínense, no practicábamos deportes, ¿no? Nadie había quien nos enseñara a correr, ¿no? Pero córrele 800 o 400, va en sus marcas listos por llegar. Y cuando vieron la meta, varias, al estilo de Charlotte Bradley, ¿alguien se acuerda quién es Charlotte Bradley de aquí? ¿No? Nuestra corredora de 400 metros, nadie, ok, no importa. Ella es famosa porque llegó a la meta así aventándose y rompió el océano. Así llegaron las mujeres terminando esa carrera. Y entonces, ¿qué creen que dijeron? Vamos a prohibir el atletismo y las carreras de velocidad porque está en peligro la mujer. Y fue hasta 1968 que regresaron las pruebas de velocidad en atletismo para las mujeres. Os preguntaban, ¿estaba el fútbol? Claro que estaba, hemos sido parte del deporte siempre, nos encanta correr, pero hay un tema que se cruza
qué es cultural y qué es el machismo. O sea, Marina Castañeda, en su libro del machismo invisible, hay un capítulo que habla explícitamente del deporte. El deporte vino a sustituir estos rituales a los que sometían a los hombres a través de las diferentes culturas para hacerse hombrecitos, para hacerse machos. Y los rituales que había, o sea, son sanguinarios, terribles, dolorosos, y entonces eso se fue quitando, pero de repente dices, pues ahí está el deporte. Entonces, hombre, órale, mijo, al box, rómpase el hocico con el otro. Claro que si usted es muy hombre. Y esto y lo otro. Y las mujeres no podíamos entrar ahí. Entonces, el machismo encuentra un nicho muy a gusto, a todo dar, para seguir fomentando esta práctica, ¿no? Pobres de ustedes, o sea, tener que demostrar que son hombres. Las mujeres nacemos mujeres, no lo tenemos que demostrar. Pero entonces toda esta cosa va de origen viciando el tema. Entonces empiezan a surgir y a crecer los deportes y claro, el único parámetro para decir que un deporte está bien desarrollado o bien pues jugado, pues es el hombre. ¿Cuántas veces no han escuchado? Oye, ¿sabes qué? Sí juegan bien, ¿eh? Juegan como hombres. Están cañonas, como si ese fuera el parámetro, cuando, en lugar de decir, juegan como futbolistas, como basquetbolistas, como tenistas, corren como atletas, ¿no? Levantan peso como iba a decir fílicas, pero no, esa es otra cosa, no, y no como hombres. Entonces, desde ahí está absolutamente sesgado. Cuando comentaba Ana Paola, de la guerra sí, porque tenía que seguir habiendo entretenimiento, pero una vez que regresan aparece otra vez el machismo. Entonces, no le busquen, que no le digan, que no le cuenten. Lo que siempre se nos ha atravesado es el machismo que le niega a la mujer, entre muchas otras cosas, la oportunidad de desarrollarse a través de su cuerpo, a través del deporte. Imagínense, Wimbledon se jugaba, ahora que está por nunca más coyuntural que hoy, sí, los hombres jugaban y todo lo que ustedes quieran, y las mujeres tenían que jugar con un vestido largo, con faldas largas, con cuello hasta acá, mangas acá, corset. ¿Alguien sabe lo que tenía el corset adentro? Tenía hasta varillas. No mamen. Con botitas, con sombreros para no. O sea, y así querían que jugaran en la red, que ganaran. Oye, pues es que la verdad no se les ve nivel. Pues ¿cómo se les va a ver nivel? Pónganse un corset, o sea, no hay manera, ¿no? Todo eso está bien, jueguen, pero órale. Rosa María Reyes y Yola Ramírez, dos de nuestras tenistas, ganaron Roland Garros. ¿Saben cuál fue el premio? Un ramo de rosas. Aquí viene otra vez el no mames. ¿Ok? Entonces, siempre está atravesado esto. Pero aún así, había rebeldes que decían, a mí mis timbres, a mí me encanta el fútbol, y bueno, ahí está la historia, si se avientan en Google y ven Wikipedia, van a ver la historia que empezaba con las inglesas, les decían que no, los que. Pero entonces, Europa empieza como a presionar, porque también hay una parte en todo esto donde los hombres quieren mucho a sus mujeres. O sea, dentro del machismo hay esta cuestión condescendiente de protegerlas. Entonces, cuando ven que hacen un esfuerzo, vamos a apoyarlas. Órale, mija, órale, vieja, claro que sí. Por eso se llenan los estadios, porque también hay registros de partidos entre equipos europeos en donde las entradas superaban 20,000 personas. Un año antes del Mundial del 71 hay un Mundial en Italia, porque los equipos, los países ya estaban ahí 2, 3 organizadores y se hizo ese mundial y dijeron, oye, no nos salió tan mal. Y acababa de ser el mundial en el 70 y dijeron, pues vámonos a México. Y pues, hombre, no nos vayan a decir que hay algo porque nos organizamos. Y cuando estaba todo el furor del mundial, cae el mundial del 71 y ahora, ¿qué? Nosotros nos quedamos pecados, Borja, no falles, nos quedamos fuera. Van a jugar las mujeres, pues le entramos y las vamos a ver. Así como cuando el equipo de Leo Cuellar, donde estaba Maribel, donde estaba Iris Mora, jugó un repechaje contra Japón en el Azteca, dijeron, va a ser entrada libre. El partido oficial era de FIFA y dijeron, bueno, ábranse la parte de abajo ahí, 2, 3, entre ahí. Oye, pues es que hay mucha gente afuera, bueno, ábreles a la mitad. Oye, sigue llegando gente. ¿En serio? Sí, pues abre todo. Y entraron
pues no sé, deben haber sido también 88, 90,000 personas en donde llorábamos con el himno todos. Iris Mora no sabía ni cómo festejar un gol. Cuando le dijeron, me puse a llorar, no sabía ni cómo festejar un gol con tanto público. Nunca jugamos con público. Entonces, siempre se nos ha atravesado eso. Les voy a poner un ejemplo. Dicen, ¿qué pasó del 71 al 91 que la FIFA dijo aquí? Pues el machismo, no le busquemos. Pero era el empuje social, cultural en los diferentes países, unos más desarrollados, unos que se van más rápido, otros que arrancamos a velocidad de caracol en tiempo de lluvias, vaya que son lentos, así, ¿no? Y, por ejemplo, México 68 tiene unos Juegos Olímpicos en donde algunos deportes para mujeres había, en algunos participamos, ganamos 2 medallas femeniles en esgrima en plata y bronce Maritere Ramírez en natación. ¿Saben cuánto tiempo tuvo que pasar para que México en mujeres volviera a ganar una medalla? Bueno, nada más háganle cuentas, no está difícil, del 68 al 2000. 32 años. Ese fue el atraso nuestro, México, ¿no? Y todavía para la liga tuvieron que pasar 16 años más, ¿no? Que empezamos 2016, 17. 17 años más. O sea, nosotros sí vamos a velocidad caracol en tiempo de lluvias. Otros son liebrecillas, otros son canguros, otros son chitas, como quieran, pero en el global sí vamos muy lentos. Sí, la FIFA se dio cuenta por el tema social, pero dijo, oye, a ver, cuéntate cuántas mujeres van a ver el fútbol. Y descubrieron que los campeonatos del mundo, la audiencia, el 49% eran mujeres y el 51% eran hombres. Ah, caray, ¿cómo qué? ¿No se están viendo las mujeres? Pues sí, señor Blatter, no sé si usted sepa, pero las mujeres existen y le consumen y están en los mundiales. El primer mundial es el 91, viene el del 95 y después vienen los Juegos Olímpicos en Atlanta, que se los roba Atenas, ¿no? Y ahí Estados Unidos, quien organiza los Juegos Olímpicos, puede proponer un deporte. Entonces dijo, ¿saben qué? El fútbol femenil, pues nada sonsos, ya venimos de 2 mundiales, está comprobado, porque lo que te pide el Comité Olímpico es que para que entre un mundial, un nuevo deporte, tiene que ser practicado de manera oficial y organizadamente por pues, todos los continentes, ¿no? La mayoría de los países en el mundo. Entonces pues, ya tenemos un mundial, ya tuvimos hasta 2, entonces dijeron, ¿sabes qué? Va el mundial, va el fútbol femenil y entra en el programa olímpico. Y todo eso va sumando, ¿no? Sí hay un impasse ahí del 71 al 91. Para mí está relacionado con las ganas de las mujeres de jugar fútbol, tú lo mencionabas muy bien, quienes lo mantienen vivo en las ligas, pero cuando les brinca tiene que ver con Juegos Olímpicos, tiene que ver con que los países se dan cuenta que para ganar en el medallero, o sea, ya la URSS, que era de antes, Estados Unidos o Alemania o China cuando empezó, en los deportes de hombres, ¿qué tantas medallas se iban a poder pelear? Bueno, pues este año a lo mejor los 100 metros los gana Jamaica, pero el año que entra los vuelve a ganar Estados Unidos. ¿Qué hacemos con esa medalla? Entonces se dan cuenta que el que aparezcan mujeres practicando deportes les sube las posibilidades de elevarse en el medallero. Chéquense ahí si tienen oportunidad. De las medallas de los países que ocupan los primeros lugares en el medallero, ¿qué porcentaje aportan las mujeres? Y se van a dar cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos en ocasiones es el 51% de las medallas de oro, y en ocasiones el 40, 45, pero casi están a la par. Y a nosotros sí nos pasó eso. A partir de los Panamericanos de Río, 2007, México, las medallas de oro de México eran el 70% conseguidas por mujeres y no llegábamos al 50% de la delegación. Y así ha sido replicado en Juegos Olímpicos. Las medallas que se traen las ganan mujeres cuando el mayor cantidad de medallas las ganan mujeres sin llegar a ser el 50% de la delegación. Todo eso fue empujando, fue incorporando a los diferentes deportes. Y el fútbol, pues es que es el juego del hombre. ¿Cómo nos iban a dejar entrar ahí? ¿Cómo iban a dejar entrar en el box? Costó también. Lo que pasa es que el box no es tan popular y no cualquiera se quiere subir a sonarse a alguien porque le baja un novio. Pero no es tan popular como el fútbol. Pero fue un empuje cultural
fue un empuje también deportivo comercial, porque es importante que los países a través del deporte, o sea, cuando ya le bajan a las guerras, le bajan 2 rayitas o 3 a las guerras, entonces la superioridad también de los países se mostraba a través de los deportes. Hay un, ya me alargué, ¿verdad? Pero es que después de eso ya nos vamos, ¿para qué me invitan? Hay un episodio, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial en donde Italia era quien partía el queso en el fútbol y Mussolini se lo restregaba en la jeta a Hitler feliz de la vida. Tú serás Hitler, lo que tú quieras, pero en el fútbol Italia es el que gana, ¿no? También Mussolini tenía sus métodos, ¿no? Amedrentaba también a los rivales. Entonces, habla la historia de que cuando entra Alemania a Italia, Hitler encarga que se roben la Jules Rimet. Le dijo, a mí me vale, tú te traes la Copa del Mundo y te la traes a Alemania. Y entonces el que era presidente de la Federación de Italia dijo, Móndrigo van a querer venir por la Copa porque no lo soportan. Y dicen que le esconden una caja de zapatos en su casa y eso la salva. Entonces, y además después, Hitler, por ejemplo, decía, ¿quiénes son los que mejor juegan? No, pues los austriacos. Bueno, invade Austria. Y entonces a gran parte del equipo titular de Austria le dice, van a jugar por Alemania. Y algunos de ellos dicen, ni más, yo no juego por Alemania. Y casualmente aparecieron muertos en sus departamentos porque se intoxicaron, porque alguien dejó el anafre prendido porque hacían unas quesadillas austriacas buenísimas y se murieron ahí, ¿no? O sea, su obsesión por ganar la Copa del Mundo era mucha porque él quería demostrar la supremacía también del país a través del deporte. Luego vienen sus Juegos Olímpicos en donde Jesse Owens les da en la torre y los humilla. Pero entonces el deporte se convierte también en este elemento en donde puedes demostrar la superioridad a los países, ¿no? Cuando estaba la Guerra Fría, que si la URSS, que si Estados Unidos, va subiendo y se dan cuenta que la manera de ganar también medallas es incorporando a las mujeres en el deporte. Entonces, por la razón que sea, porque les conviene, porque quieren ganar medallas, por lo económico, por quedar bien con su suegra o con lo que sea, pero hay que aprovechar todo para que sea incorporada la mujer de la manera que tiene que ser. Ya el 2015 le dejó una derrama económica a Canadá que equivalía a 3 veces el presupuesto de la CONADE en México en el 2015, que tenía que ver entre la gente que viajó, todo lo que compró, todo lo que es el turismo deportivo, todo, derechos de transmisión, todo lo que generó. Entonces el Mundial de Francia estaba destinado a ser absolutamente exitoso, porque además la FIFA, entonces, como mencionaban ustedes, ya les dicen, oigan, pues no hay de otra. Además, con el escándalo que tuvieron las diferentes asociaciones, CONMEBOL, y también, pues la nuestra, la CONCACAF, le dijo, oye, pues no estás quedando muy bien. Entonces dijeron, oye, pues haría muy bonito ganar buenos votos y con la FIFA, ya no nada más estarlos fregando con los cachirules, con el grito de puto, con el grito de no sé qué, otra vez México, sí, póngale su multa, otra vez México, ¿qué hizo? No, fíjese que ahora va a la Liga Femenil, bienvenido México, muy bien. Y entonces viene la transmisión también de la Liga, pero no solo en la nuestra, en todos lados empezaron también a crecer los equipos con derechos de transmisión, se transmitían también la Champions Femenil, las ligas en España, y cuando viene el Mundial se suma toda esa sinergia y todo el mundo estaba enganchado por conocer quién iba a ganar el Mundial con el referente de sus propias ligas y de los partidos que tenía oportunidad de ver. Entonces sí estaba destinado a ser pues, el mejor Mundial Femenil de la historia, pero de premio no llegaron ni al 10% de lo que le dieron a los hombres, ¿no? Entonces, si hay un tema ahí y todo el mundo dice, es que esto es un modelo de negocio, si no producen no les pueden pagar. No, pero aquí tiene que haber una compensación, porque la diferencia en la liga femenil es esta. Nuestra liga varonil empezó hace más de 100 años. Vamos a dejarlo en 100, ¿ok? Empezó hace 100 años. 100 años después empieza la femenil. ¿Y quieren que generemos lo mismo? Nunca nos vieron, no existíamos, no hay promoción, olvídense de eso. Ni siquiera las niñas les regalan tacos de fútbol ni una pelota. No les fomentan que aprendan a correr, saltar, conducir, bajarla de pecho, escorpión, chilena o palomita. No. Y a los niños sí. Entonces, ellos siguen por la autopista
pavimentadita, alumbrada, con muchas porras, y las mujeres en la liga salieron por la libre de terracería con obstáculos. ¿Cómo carajos vamos a generar lo mismo si no nos han visto? Llevamos 100 años de atraso. Entonces, a mí, cada vez que alguien dice el argumento, poco a poco, es que es un modelo de negocio, se me inflama el hígado. Y bueno, ya mejor me callo. Creo que eso es. Si alguien tiene alguna pregunta, ahí están mis compañeros. Bueno, creo que justo pusiste ya el dedo en la siguiente cuestión, y es como pareciera que, bueno, no pareciera, es que el fútbol femenil ha servido pues como una herramienta para dar a conocer demandas sociales, cosa que en el fútbol varonil pues no es tan claro, ¿no? En el Mundial vimos cómo la política y el fútbol femenil van de la mano, que Alex Morgan celebrara contra Inglaterra haciendo como si se tomara un té, pues hay algo político ahí atrás, ¿no? Que Rapinoe se peleara con Trump, pues no se diga más, ¿no? O sea, es ahí un statement político clarísimo, o pues el grito de guerra, por así decirlo, de Estados Unidos exigiendo mismos salarios, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol femenil y el fútbol varonil en cuanto a que el fútbol femenil pareciera que es más capaz de llevar a cabo demandas sociales? Y si es cierto, si en verdad hay una... Si en verdad el fútbol femenil sirve como mecanismo para demandas sociales, o si por el otro lado es simplemente un apéndice del fútbol varonil, y si existe un uso político del fútbol femenil. Si quieren, empezamos contigo, Claudia. Pues, ¿sí? Sí, bueno, retomando este último... Está apagado. ¿Ya? No. ¿Quieres este? Bueno, retomando justo esto último que tú decías, hay un uso político del fútbol femenil, no hay otra forma o sea, no es posible pensar el fútbol femenil sin que tenga este componente político, por el simple hecho que para las mujeres estar en el espacio público siempre va a ser un acto político. Estamos desde estas ideas de qué le corresponde hacer a las mujeres, qué le corresponde hacer a los hombres, acostumbrados a que lo doméstico, lo cuidado, lo privado, le corresponde a lo femenino, y lo femenino encarna en las mujeres, y que lo público, el éxito, la notoriedad, le corresponde a lo masculino, y lo masculino encarna en los hombres, ¿no? Entonces, desde ahí no hay forma de que el fútbol femenil no sea político, siempre va a ser, lo mencionaba en algún otro espacio, un acto político. ¿Por qué? Porque en primer lugar supone que las mujeres estén en un espacio que es público, a la vista de un montón de personas, y que además estén siendo ellas el foco de atención. Nosotras, desde pequeñas, cada vez menos, pero todavía, somos educadas en la cultura de la recámara, ¿no? Nos diseñan, nos enseñan que nuestros espacios son los espacios de cuidado. Entonces nos compran juguetes para que juguemos en la recámara, nos visten para que juguemos en la recámara, nos ponen a hacer cosas que están en espacios que son cerrados. Ahí nos están enseñando a que estemos todo el tiempo. Y de repente, cuando las mujeres empiezan a salir a lo público, en cualquier ámbito, no solo en el fútbol, sino en el ámbito de la política, en el ámbito de la educación, en el ámbito de cualquier otro deporte, lo que están haciendo es transformar ese modelo que nos dice a dónde pertenecemos, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que tenemos que ver es justo cómo el fútbol femenil se ha convertido en un espacio de reivindicación de un montón de demandas de la situación de las mujeres en el mundo, ¿no? Nosotros vimos a jugadoras que, además de jugar fútbol, participan en la reivindicación de los derechos de las personas LGBT, participan con fundaciones que promueven la educación en sus países de origen, participan promoviendo el derecho a la igualdad laboral, participan reivindicando los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, a la jugadora que ustedes les busquen le van a encontrar un pie a una actividad política que tiene que ver con los derechos, con la reivindicación de los derechos de las mujeres o con cualquier otro tipo de derecho, porque justamente, y lo comentaba hace un momento, lo que vive una mujer en un campo de juego siempre va a ser un campo desigual. Cuando tú estás en la desigualdad, ves la necesidad de transformarla. Y las mujeres que están ahorita en las canchas de fútbol
saben de la necesidad de transformarla. No es su obligación, esto es bien importante señalarlo. Son mujeres que desde esta desigualdad están decidiendo hacer algo para transformarla, porque podrían no hacer nada, porque la obligación de transformarla, si nos vamos en un sentido estricto, es de las instituciones. ¿Por qué no creció el fútbol del 71 al 91, del 91 al 2000, del 2000 al 2011? Porque las instituciones no estaban asumiendo su responsabilidad. Esto que decía Geo, que es el machismo, nosotros siempre lo damos como respuesta, y todos estamos de acuerdo que el machismo existe, pero el machismo no es un señor, ¿no? No es un señor que ande por ahí caminando. El machismo encarna en un montón de acciones que las personas que toman las decisiones hacen para impedir justamente que las mujeres se incorporen a estos espacios. Entonces, ¿qué hizo el señor machismo en la federación? Prohibir muchas cosas que hubieran permitido que las mujeres se desarrollaran en el fútbol. O sea, esto es bien importante, colocar el papel de las instituciones en el desarrollo del fútbol, porque si no, parecería que casi el desarrollo del fútbol femenil es responsabilidad de las mujeres que lo juegan, ¿no? Y entonces queremos que ellas, como dice Geo, pues sean las que consigan los patrocinios, sean las que consigan que los medios hablen de ellas, vendan la cerveza, jueguen bien, metan los goles. Es imposible, o sea, les corresponde a las instituciones. Entonces, pensando en esto, justamente lo que estamos viendo es cómo las mujeres han sabido aprovechar esta visibilidad que les da el fútbol, que sigue siendo mucho menor que la que tienen los futbolistas, para intentar transformar el propio fútbol, para intentar transformar sus sociedades y para intentar transformar en general el mundo, ¿no? Sí, a mí me parece que eso es algo que es muy propio del fútbol femenil y que justo nos habla de esta posibilidad de que desde el fútbol femenil surja otra propuesta de fútbol. La posibilidad de transformar el fútbol no es un asunto menor. Yo mencionaba hace un momento este aspecto del modelo de negocios, que es la respuesta que siempre nos dan cuando hablamos de por qué se necesita que se desarrolle el fútbol femenil, y es de, bueno, pero es que no se va a poder desarrollar si no tiene ingresos y no va a tener ingresos si no vende. Hay que empezar a cuestionar este modelo de negocios, ¿no? O sea, de entrada ya hay que empezar a cuestionarlo. En algún otro foro nos hacían esta pregunta, bueno, se quiere que las mujeres ganen igual que los hombres, ¿no? Y siempre hablamos de las diferencias abismales que hay entre los salarios de los jugadores y lo que reciben nuestras jugadoras en la Liga MX, o los salarios de las jugadoras de las ligas estadounidenses y cualquier salario de un jugador de la misma liga, ¿no? O sea, sigue habiendo una diferencia. Entonces, sí, una primera pregunta es, ¿por qué no ganan igual? Pero una segunda pregunta que hay que colocar, ¿de verdad queremos que ganen igual? ¿No sería mejor empezar a pensar en cómo le hacemos para que ganen lo justo para poder desempeñarse en su profesión? Y ¿no será también necesario empezar a pensar por qué alguien gana la cantidad de millones que gana un futbolista por jugar fútbol? O sea, no está haciendo milagros, no está reviviendo a la gente, no está, decía yo hace unos días, no está convirtiendo el agua en vino, porque entonces sí, denle todo el dinero a ese hombre, ¿no? Pero no está haciendo nada de eso, no está jugando fútbol como también lo juega una jugadora o también lo juega un jugador de otro país. En fin, está haciendo algo que es humano y lo que está recibiendo es una cantidad estratosférica de dinero que entonces nos habla de que hay una gran cantidad de injusticias económicas que le permiten a él ganar la cantidad de dinero que gana. Porque si hay alguien que está ganando esa cantidad de dinero, significa que en la pirámide hay un montón que no están ganando, ¿no? Y que hacen posible que él tenga ese margen de ganancias. Entonces, también hay que empezar a cuestionar este modelo de negocios de la FIFA, que además es esto. Siempre se dice que el espectáculo es lo que vende, ¿no? Como decía Geo, es muy fácil vender cuando ya está montado todo el aparato para espectacularizar tu juego, ¿no? Entonces, no importa si juegas mal, tú ya tienes los derechos de transmisión asegurados, tú ya tienes los patrocinadores asegurados, tú ya tienes la cobertura asegurada, porque el espectáculo en sí, o lo que hace posible el espectáculo, ya está montado y ha funcionado. Entonces, así la selección juegue su peor mundial, ya va a tener asegurados transmisión y patrocinios, que es lo que la estructura del fútbol femenil no tiene, ¿no? Entonces, es ahí donde empezamos a ver cómo el juego no es el elemento que determina el desarrollo. O sea, el talento de las jugadoras, el buen fútbol está ahí. Y en el en el mundial vimos partidos buenos y partidos no tan buenos, como en cualquier otro mundial. O sea, el juego en sí no es lo que determina la posibilidad de convertirse en un espectáculo, sino que las instituciones ya tienen montado para ciertos actores
todo el aparato de espectacularización, y para otros se los niegan. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres? Dicen, bueno, yo no tengo ese espectáculo, yo no tengo esos elementos que me permiten ser espectáculo, bueno, entonces voy a empezar a pelear por tener otras cosas, ¿no? Por tener la visibilidad a partir de otros temas, y esos temas son políticos, que a mí me parece maravilloso. Siempre se dice, no, que el fútbol y el deporte no se deben mezclar con la política y que el juego es lo que importa. Es imposible. El fútbol y todos los deportes son y surgen de una iniciativa política, y desde ahí no los podemos desvincular. Bueno, para continuar con tu punto, Claudia, creo que el deporte es inherentemente político. En el caso del fútbol, no importa que sea femenil o varonil, es político. Simplemente en el caso de las copas mundiales, por ejemplo, la Copa Mundial de la FIFA en México en 1970 o los Juegos Olímpicos en el 68, se hicieron, como ha explicado el doctor Ariel Rodríguez Curi, con este ímpetu modernizador del Estado mexicano, con este deseo de demostrar la estabilidad del país, este proyecto de desarrollo, el progreso, y pues lo mismo ocurre con cualquier expresión, no importa sea en versión masculina o femenina, pero claro, en el caso de las mujeres, la desigualdad hace que ellas sean mucho más vocales en el tipo de, en sus demandas y demás. Y a este respecto también pienso en el Mundial del 71, en el Mundial Femenil en México. Las jugadoras mexicanas, desde que inició el campeonato, pidieron apoyo, ni siquiera un pago igualitario, solamente apoyo para sus gastos de traslado, una compensación mínima por dejar sus trabajos, por dejar la escuela, por dedicarse totalmente al fútbol. Obviamente esto les fue negado, y conforme fue avanzando el campeonato, sus demandas fueron radicalizándose, de tal manera que 4 días antes de la final, ellas exigieron al comité organizador 2 millones de pesos, o de lo contrario no se presentarían a jugar la final contra Dinamarca. Esto, por supuesto, generó un gran revuelo a nivel nacional, o al menos en la Ciudad de México fue una locura. El regente de la ciudad estuvo involucrado, las autoridades de espectáculos y deportes estuvieron involucradas, se tachó a las jugadoras de poco patrióticas, de poner en duda su nacionalismo, cómo se atrevían a pedir dinero si eran amateurs y además estaban representando a México ante el mundo. Eso les debería de bastar para, como compensación simbólica. Y pues bueno, no se les pagaron los 2 millones de pesos. Al final de cuentas, sí se presentaron a jugar. Aún no sé por qué, no sé si alguien sepa la respuesta a esa pregunta. Continúo haciendo investigaciones al respecto, pero parecería que una llamada al final del regente de la ciudad las convenció de jugar, y después de la final, que perdieron 3-0 con Dinamarca, se hizo un partido un partido amistoso contra Argentina en favor a las jugadoras mexicanas, pero no tuvo ni la proyección mediática ni la audiencia. Entonces la compensación fue muy mínima. Básicamente reunieron en taquilla como 130,000 pesos más o menos, los cuales se repartieron entre las 17 jugadoras, entre el equipo técnico y demás, de tal forma que creo que a cada persona le tocó aproximadamente como 5,000 pesos, lo cual fue nada. Y bueno, de ahí entra en declive nuevamente el fútbol femenil en el país. Y lo que es interesante también fue que cuando las jugadoras mexicanas comenzaron a pedir dinero, otras selecciones, como la danesa o la inglesa, dijeron, no, pues nosotros no la estamos prestando muy bien aquí, excelentes tratos recibimos y bla, 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 pero dijeron, bueno, pero si los pagan ellas, también queremos que nos paguen a nosotros. Y eso fue sumamente amenazante, porque, bueno, el pretexto era de que eran todas jugadoras amateurs y demás, y el hecho de que empezaron a pedir una compensación por su trabajo, por supuesto que fue desató un pánico moral, no solamente por los roles de género siendo desestabilizados, sino que, bueno, pues
simplemente un trato igualitario, un trato digno y bien compensado por un trabajo similar, cosa que aún no se logra. Entonces, pues sí, evidentemente parece mucho más político el fútbol femenil, pero realmente cualquier deporte lo puede ser y el fútbol es una plataforma sumamente potente para establecer ese tipo de demandas. Incluso pienso en el caso de Colin Kaepernick, no cantando el himno nacional estadounidense y estando de rodillas durante el himno, y el apoyo que después recibió también de Megan Rapinoe desde hace tiempo, pero bueno, estas quejas contra la brutalidad policíaca, contra las comunidades afroamericanas, o incluso también en otros tipos de deportes, el uso del hijab, con esta cuestión de la libertad religiosa y el hecho de que se supone que el deporte es un espacio secular, libre de expresiones religiosas, pero bueno, las mujeres no pueden usar hijab, pero otro tipo de expresiones como persignarte o agradecer a Dios o lo que sea al festejar el triunfo, sí son bien válidas. Entonces, el deporte es una plataforma para expresar muchos otros tipos de tensiones religiosas, raciales, de género, de diversidad sexual. Entonces, pues, el hecho de que en el caso femenil sea un poco más vocal no quiere decir que el resto no sea igualmente potencialmente político. Okay. Es curioso, coincido en que el fútbol es, bueno, en general el deporte es político por donde quieras ver, aunque también, retomando un poco lo que dijo Clau, no le debería de competir a las personas que en sí hacen el deporte, sino a las instituciones, el hecho de que tengan plataformas de visibilidad, y pues al final eso es un derecho, y por desgracia creo que en la historia los derechos no los otorgan, sino que se arrebatan. Y aquí es donde al final el cambio o el por qué el fútbol femenil es más vocal en demandas sociales que el varonil es porque al final el grupo, o sea, las mujeres son vis a vis los hombres, un grupo históricamente y sistémicamente sojuzgado. O sea, a lo que voy, los hombres, ¿qué más quieren pedir? ¿Sabes? O sea, a lo que voy, digo, justo el caso de Kaepernick, o sea, él es una protesta de orden racial, o sea, él tiene que pedir, ¿sabes? Pero, y justo, en el caso de las mujeres es eso, o sea, justo, cuando un grupo que fue sistemáticamente dominado por algún hegemónico llega a una plataforma que es justo de las mismas plataformas usadas por los grupos hegemónicos para imponerse, pues vaya, es un escaparate, o sea, justo, o sea, las mujeres llegan en una posición en la que, mira, yo no o sea, en comparación con los hombres yo no he tenido nada y ahora estoy aquí, entonces yo no tengo nada que perder. Entonces por eso te encuentras a una Rapinoe irreverente que dice fucking White House and fuck Trump, ¿sabes? O sea, al final, vis a vis Landon Donovan, yo no tengo nada que perder porque yo cuando deje de jugar me tengo que preocupar por ver mi cuenta bancaria y este cuate no. A pesar de que yo ya quedé bicampeona de un mundial y pues este cuate no ha llegado a más allá de cuartos de final en algún mundial, por ejemplo. Es curioso porque al final el deporte, o bueno, al final, o sea, en general creo que todos los procesos vienen, o los grandes cambios, claramente vienen marcados por el origen del cambio porque no hay nada espontáneo. Pero es importante buscar lo que de alguna manera dijo Clau, ¿no? que la femenil sea esta plataforma en la cual se busque un cambio de mentalidad que quizá es justo acabar con esta lógica de dominación que pues es la que ha de alguna manera forjado a la sociedad y que es una fijación y nos domina. O sea, en esta lógica de dominación existe pues un sistema económico totalmente neoliberal que aboga por una competencia perfecta, perdón Itam, me vas a matar, pero al final acaba siendo monopólico, que es lo que se ve en el mundo. Ahora, el deporte tiene una lógica de dominación, lo que importa es quién gana, quizá más allá de jugar, por ejemplo. Y en esta lógica justo, ¿no? Entonces, el deporte se vuelve un reflejo de la sociedad o de esta lógica de dominación que está en la sociedad y justo, ¿no? El deporte pues era practicado por los grupos que eran inherentemente dominantes, díganse hombres. Entonces, el hecho de que una mujer que es de un grupo no dominante esté haciendo cosas que se espera que esté lleno de titanes o de héroes dominantes, pues es en sí mismo una
contraintuición o una paradoja de alguna manera, y el hecho de que pues, la mujer lo haga, o sea, ya en sí es político porque justo está rompiendo con una norma de pensar de alguna manera global o general pues, en la raza humana, ¿no? Pero justo por eso, no sé, este mundial no me causa conflicto, sino, o sea, me causa mucho interés porque es curioso cómo, incluso en esa misma lógica de dominación, ha probado que puede, porque ha probado ser rentable en esta lógica, y sin embargo, al mismo tiempo, es bandera social de otros movimientos que justo atentan contra este orden, que al final es esto, ¿no? Por ejemplo, hablando de el beso entre Harder y Erickson, que pues bueno, fue viral y demás, ¿no? O sea, bueno, esto no lo vas a ver en un mundial varonil, no creo que alguien se atreva a besar a su novio en las cámaras, o al menos a admitir que lo tiene, si es que lo hay, que yo creo que sí lo hay. Pero a lo que iba es duro, porque al final la femenil, o sea, mientras ves esto, se pide el equal pay, que el equal pay al final sigue entrando en esta lógica en la cual queremos ser iguales en una misma lógica de dominación, donde quizás se debería de pugnar por algo justo, pero entonces ahí vendría cómo una mujer va a decir que quizá el gremio futbolístico gane menos. O sea, que ya es bastante contraintuitivo, ¿no? Pero lo bueno de la femenil es justo esto, ¿no? O sea, que son personas que al no tener, digamos, los privilegios de la historia, es capaz de llegar y abocar por cosas que al final socialmente nos hacen un poco de falta, y eso es lo bueno o lo padre del fútbol femenil, ¿no? O sea, en un momento donde ya no tienes nada que perder, pues bueno, puedes ganar todo, y ojalá y se vean más desplantes de estos en otras cosas. Bueno, yo creo que sí es político porque empezamos un poco, las mujeres somos tejedoras. Si nos vamos ya así a la época de la caverna, somos tejedoras. Y hemos seguido siendo tejedoras, pero somos tejedoras de redes muy interesantes porque siempre nos ayudamos. O sea, nos vemos en la casa, ¿qué te llevo? Tengo que llevar, no puedo llegar, tengo que ir al doctor yo los recojo, nos ayudamos. O sea, esa es una naturaleza que nosotros tenemos que es maravillosa. Y los hombres tienen la suya, que también es maravillosa. Pero en estas redes, cuando iniciamos algo, no nos gusta iniciarlo solas. No vamos al baño solas. Dejemos redes, acompáñame. Y se hacen unas dinámicas muy padres. Pero nos gusta compartir y nos gusta que la gente contribuya en esto porque ha sido muy duro. O sea, el hombre, ustedes nacieron disfrutando de un privilegio que no hicieron un carajo por merecer. ¿En serio les parece justo? No sean gachos. Por lo menos alrededor, en su círculo más cercano, tendrían que buscar que eso cambie, porque así se tejen las redes. Nosotras hemos ido tejiendo nuestras redes y hemos tejido muchas redes para confortar a toda la bola de futbolistas que hicieron del fútbol algo maravilloso, una industria que se disfruta, porque se disfruta cuando Chivas le gana al América, que no me acuerdo cuándo fue, pero alguna vez sucedió. Se disfruta cuando vemos la Champions, se disfruta cuando vemos a los mejores jugadores, pero esos móndrigos no llegaron ahí solos, les tejimos las redes. Yo creo que es momento que en nuestros círculos cercanos evitemos los chistecitos sexistas, misóginos, porque no se vale decir que yo, ¿cómo crees que yo voy a ser machista? No, claro, no, yo a las mujeres las respeto, las apoyo. ¿Me enseñas tu celular para ver el chat con tus cuates? ¿Me dejas ver la conversación sobre mujeres? ¿Las fotos que se mandan en el chat, de veras respetan a las mujeres? ¿De veras no mandan fotos y albures y cosas y ya viste a fulana y chécate este bombón? ¿En serio? ¿Estamos siendo coherentes o estamos siendo machitos de closet? Ahí empieza también un cambio, ¿ok?
pedir que nosotras hemos sido tejedoras y lo estamos haciendo sentadas aquí. Somos 4 tejedoras y uno que ahorita me va a enseñar su celular, porque ya vi de reojo su cochino chat. No es cierto, no lo he visto. Pero hay que ser coherentes. O sea, no puedes decir yo respeto a mi esposa, a mis hijas, si les hacen algo los mato. Compadre, cheques este bomboncito. Para eso aprendimos a utilizar el WhatsApp, arriba de los 45, 50 años. Entonces hay que ser coherentes, por un lado, ¿no? Ahora, en este mundial, todos los países, con excepción de Estados Unidos, vienen de una historia de fútbol que estaba prohibido. Brasil utilizaba el fútbol femenil en 1930 como espectáculo de circo. O sea, estaba el fútbol femenil y junto a la mujer tortuga. O la mujer tortuga era la de, ¿no? ¿Por qué está usted así? Por desobedecer a mis padres. Y junto al fútbol femenil. Y después, en los 40, Getúlio Vargas decidió prohibirlo en Brasil. Brasil, no hay nadie que nos encante más que el fútbol que nos ha dado Brasil, pues le prohibía a las mujeres y ha dado la mejor jugadora de la historia, Marta, que me van a saltar y tú te callas, y sí es Marta, te callas. Pero bueno, ha sido una jugadora que le dio la misma magia que le trajo Pelé o Maradona o Messi al fútbol. ¿Por qué fue más visible Pues porque había redes sociales, pero no sean móndrigos. Nosotros hemos televisado el Mundial desde 1999, hemos televisado todos los mundiales de fútbol femenil, pero en realidad la gente no se enganchaba y hemos transmitido más juegos en televisión abierta. Hoy, en este Mundial, transmitimos 4 juegos en televisión abierta. Claro, a través de internet lo podían seguir por otras plataformas, pero en televisión abierta, digamos que para que le llegue así al grueso de la gente, solo 4, no estaba México. Antes transmitíamos esos 4 más los 3 de México, porque después de 3 nos echaban fuera. Pero bueno, ya eran más. Y los hemos transmitido desde el 99 hasta este Mundial. Y es hasta ahorita cuando la gente se enganchó, porque las redes que tejimos las mujeres han crecido. Muchos de ustedes se han puesto a pensar cuál sería su situación económica si sus mamás, porque muchos de ustedes son hijos de madres que se han tenido que separar y que los han tenido que mantener a ustedes, si a sus mamás realmente les hubieran pagado lo que merecían, si les hubieran dado equal pay a sus mamás, madres divorciadas, madres solteras, o hijas, o hijos o hijas. Sí, la pregunta va para los hombres, ya me los tupí. Ahí quiero que se geste el cambio, porque nosotras estamos muy claras en lo que queremos, estamos muy claras en la urdimbre, estamos muy claras en la red y estamos muy claras a dónde queremos llegar. Pero no se puede hacer sin ustedes, porque además el fútbol no solo es una industria que creció, el fútbol es un derecho, el deporte es un derecho, el deporte es cultura, y nadie que se diga un ser completo, un ser consciente, un país evolucionado, le puede negar el derecho a la cultura al 50% de su población. Y eso es lo que han estado haciendo. Cada vez que ustedes ponen un chatcillo y una jaladita de estas, están demostrando que en realidad no son seres evolucionados. No hablo de hay bromas que aguantan, pero existe esa cosa que no tenemos, esa coherencia, ¿no? ¿Quién va a renunciar? Y no es fácil, porque ¿quién carajo va a renunciar a su lugar de privilegio? A ver, ¿quiénes de ustedes estando echados en su casa, en su sillón favorito, tragándose lo que más les gusta en ese momento, con el control de la tele en la mano, va a decir, no, yo dejo esto, me bajo a lavar el coche o a tirar la basura? Pues ni loco. Ese es el tema. Ustedes nacieron porque la cultura, porque la historia así lo decidió, en un lugar de privilegio que no se merecía, que no se ganaron, nada más. ¿Qué fue, niño? Bendito sea Dios que fue niño, gracias a Dios. La maldición del fútbol americano, fulano de tal tiene 3 hijas, no puede ser. O sea, todas estas réplicas suenan y suenan y suenan y suenan y suenan, ¿no? Y por eso es tan importante que en los medios, ahora crecen los medios en diferentes plataformas, esto cambie el discurso, nos llegue de una manera distinta, ¿ok? Entonces, ¿es político? Sí.
porque es parte de la cultura y la cultura se tiene que mover. Y las mujeres nos sabemos mover a través de redes, pero nos encanta que los hombres caigan en nuestras redes. ¿Cierto o falso? La mayoría de las veces. La verdad es que ha sido muy interesante. Es momento de pasar a las preguntas del público. Hay varias, no sé si podamos ver todas, pero voy a leer estas tres. Hay una que le pasé a Claudia que creo que está un poco pues muy enfocada para ti. Y las voy a leer y como quieran las vamos contestando, como se vayan animando. La primera dice, ¿qué tanto influye la sexualización de las futbolistas en el auge del fútbol femenil desde el punto de vista de los negocios? Una enfocada a la Liga Mexicana es que si ya se tiene la atención del fútbol femenil con el Mundial, ¿cómo hacer para atraer esa atención a las ligas femeniles y específicamente a la Liga Mexicana femenil? Y por último, hablando, bueno, no por último, pero hablando del componente político de las mujeres en todas las esferas de la vida social, ¿cómo se inscribe el feminismo, no solo en el fútbol, sino en el deporte, para la reivindicación de los derechos de las mujeres? Y bueno, la tuya que es un poco más específica, que habla sobre las instituciones y pues, el papel de la mujer. No sé cómo quieran empezar. ¿Quieres empezar? Bueno. Bueno, esta pregunta que nos hacen y que viene ligado a esto del papel de las instituciones, habla justamente de lo que sería el siguiente paso, que es impulsar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, que eso es un aspecto fundamental. Este mundial es en mucho el resultado de la creación de la división femenil en la FIFA en el 2016, dirigida por una mujer, Sarai Berman. En 2 años creó todo el programa, la plataforma, para poder hacer que el mundial fuera lo que nosotros vimos en 2 años, ¿no? Una mujer con su equipo en la FIFA. Imaginen si la división femenil hubiera existido desde la fundación de la FIFA. Imaginen si la división femenil hubiera existido desde el 71 o desde que iniciaron los mundiales en el 91. O sea, en 2 años se logró crear todo un sistema para transformar el fútbol femenil en lo que vimos en el mundial. Entonces, sin duda, nosotros hablamos de que es muy importante cambiar los imaginarios, cambiar las conductas, pero sin la participación de las mujeres en las instituciones no se va a poder, porque si no parecería de repente casi solito se va a dar el cambio y no es así. O sea, y como bien decía Pau, estos derechos se han arrebatado, se han pedido y se han trabajado con muchas demandas y mucho estar picando y picando, ¿no? Entonces, ciertamente, lo que se necesita ahora también, como parte de las muchas cosas que se necesitan, es que las mujeres estén representadas en esta toma de decisiones, porque ¿quién toma las decisiones sobre el fútbol en el mundo y sobre el fútbol femenil? Usualmente varones, ¿no? Hasta hace 2 años, los destinos del fútbol femenil a nivel de la FIFA se decidían por un montón de señores con la participación de algunas otras mujeres, ¿no? Hasta el 90 fue que el comité de la FIFA admitió a la primer mujer, que todavía forma parte de este comité, que es Lidia Nesquera. Ella fue la primera que se integró y se sentó a platicar y a decir, oigan, el fútbol femenil. Imagínense lo que es estar en una reunión de la federación donde todos están y el negocio, y cómo nos vamos a repartir el dinero, y cómo le vamos a hacer para que no descubran la tranza que estamos haciendo, y cómo le vamos a hacer para que no salga lo de Bartlett, no salga lo de esta otra federación, y alguien ahí diciendo, oigan, el fútbol femenil, muy cansado. Estas primeras mujeres que ingresaron son las que han abierto el camino para que otras mujeres ingresen a otros puestos de decisión. Ahorita sigue siendo muy bajo el porcentaje de mujeres que toman decisiones en la FIFA, ¿no? Pero la vicepresidenta es una mujer que además viene de la tradición de derechos humanos, ¿no? Viene de trabajar con la ONU. La FIFA tampoco es nada tonta como institución. Después de un escándalo de corrupción, ¿qué puede limpiar nuestra imagen? El fútbol femenil y apoyar los derechos humanos, ¿no? Entonces también aguas con eso, porque existe este riesgo de que se empiece a utilizar el fútbol femenil para limpiar
el cochinero que se está haciendo en el fútbol varonil. Hay que cuidarlo mucho, ¿no? Porque, y estoy diciendo a nivel de discurso, porque a nivel de estructura ellos siguen en la misma lógica, parecería, de mantener el sistema de negocios del fútbol varonil y tratar de ver cómo le hacen para insertar en ese sistema al fútbol femenil. Pero justo el que estén estas mujeres puede ser el factor que haga que no sea esa la lógica, ¿no? De hecho, a nivel de la división femenil, y eso tiene mucho que ver con lo que decía Geo de las redes, se trabaja no solamente en cómo profesionalizar y comercializar el fútbol femenil, sino cómo hacer que el fútbol femenil se convierta en un programa social en los distintos países en donde está una federación. Es decir, todas las federaciones deben de desarrollar un programa social para el desarrollo del fútbol femenil, que no es nada más que las niñas puedan practicar fútbol y llegar a ser profesionales, sino que las niñas puedan acceder a partir del fútbol a otros derechos como la salud reproductiva, la educación y otras oportunidades de vida. Entonces, parecería que sí hay una posibilidad de que a partir de que las mujeres lleguen a estos puestos de decisión, puedan empezar a transformarse estas decisiones. ¿Qué pasa en México? Bueno, pues que no tenemos mujeres en los puestos de decisión, ¿no? Entonces, como bien decía también Geo, va a ser mucho más complicado porque sí, mientras en otros países se va avanzando, nosotros estamos en un ritmo demasiado lento. No tenemos a nadie que represente los intereses del fútbol femenil dentro de la toma de decisiones del fútbol. Y aquí es importante, no es que porque seamos mujeres, seamos las que tengamos que decidir sobre el fútbol femenil, sino que las formas y los modos en los cuales las mujeres se han acercado al fútbol femenil no están dentro de esta visión en la cual se toman las decisiones. Y es por eso que es importante que participen. No por nacer mujeres, ya traemos todas estas reflexiones incorporadas y ya sabemos cómo combatir la discriminación y el sexismo, o sea, no es cierto, ¿no? Es un proceso de estar pensando, analizando, informándose mucho. Pero en la medida en la que haya más mujeres, se va a transformar justamente esta mirada varonil con la cual se concibe lo femenino, que se tiene, y aprovecho para ligarme a esta otra pregunta, que es la de la sexualización. ¿Quién sexualiza a las mujeres en el fútbol? Los medios de comunicación. ¿Quiénes dirigen los medios de comunicación? Varones. ¿Quiénes hablan en los medios de comunicación de fútbol? Varones, ¿no? ¿Quiénes toman las fotografías? ¿Quiénes son los camarógrafos de los partidos de fútbol femenil? Son varones. La mirada con la cual se ha construido mucho del fútbol femenil es la mirada de lo varonil, que concibe únicamente a las mujeres como un objeto de atracción, ¿no? ¿Para quiénes? Para quienes se asume que son la audiencia del fútbol, que son varones. Justo Francia demuestra que esto no tiene por qué ser así. O sea, y aprovecho aquí para elogiar a Geo, si ustedes escucharon las transmisiones, además de que era divertidísimo escucharlos, yo decía, no estamos escuchando a los tres señores de siempre que se alburean, que se cuentan chistes entre ellos, que solamente ellos entienden, saben de qué televisora hablo, y que se rumora que algunas veces llegan medios borrachos, ¿no? O sea, no eran esos. Y además era estar escuchando a alguien que estaba narrando el partido y estaba diciendo datos de la jugadora y estaba diciendo datos del contexto social en el cual se desarrolla el fútbol femenil, una narración diferente. Los medios digitales, los medios tradicionales se resisten, pero los medios digitales, muchos de ellos dirigidos por jóvenes y donde hay muchas mujeres jóvenes participando, cubriendo y haciendo notas sobre deporte, fueron los que empezaron a colocar también otra mirada sobre el Mundial. Y no solamente hablar de los partidos y de las jugadoras, sino del contexto de desigualdad que estaba representándose en este Mundial. Entonces, Francia también nos vino a mostrar cómo sí es posible hacer otro tipo de miradas sobre el deporte femenil que no pasan por la sexualización. Esta respuesta que nos dan los medios de, pero esto es lo que vende, también está siendo demostrado que no siempre. Lo que hay es una pereza increíble por buscar nuevas formas de contar las historias y pues si siguen en esa pereza va a ser muy difícil que sigan con el ritmo de los cambios, ¿no? No en vano, los medios impresos y muchas de las empresas televisoras han visto cómo disminuye la afición o el seguimiento de los programas deportivos porque justo se están quedando en este modelo de siempre de contar las mismas cosas sin ver que hay una afición diferente y otros protagonistas del deporte que es necesario que se coloquen también. Bueno, nada más para agregar que también vamos descubriendo que hay un nicho distinto, o sea, es muy claro para
para quien transmite el fútbol varonil, qué tipo de auditorio tiene del otro lado, por decirlo de alguna manera. ¿Se acuerdan de los anuncios de Tecate, del hombre Tecate? Entonces está como muy claro que se piensa que el nicho que consume el fútbol o el deporte en general es este hombre Tecate, que es ahí todo enloquecido, ya, dame mi chela, ya, mira qué vieja. No, entonces, pero eso ha cambiado. Es muy importante que la audiencia, con todos los medios que hay ahora, se manifieste y diga, somos un nicho distinto, ¿no? No necesariamente nos gusta estar escuchando lo mismo, porque les vuelven a poner lo mismo y el rating vuelve a subir. Entonces, sí hay un lado que dice, oye, vamos, ese es nuestro nicho, el hombre Tecate, órale, ponle una vieja ahí, vamos a hablar de esto y albures y la fregada. Pero del otro lado el nicho sigue respondiendo igual, ¿no? Pero cuando yo empecé a hacer deportes, yo no tenía shorts para mujer, no hacían shorts para mujer. Jugábamos con brasier. Ustedes no tienen ni idea de lo que es jugar con brasier, pero si alguno de ustedes tiene que jugar con brasier es una chinga. Yo jugaba voleibol y fútbol y básquetbol. Y de repente el partido se detenía y nadie sabía por qué. A fulana se le desabrochó el brasier. ¿A dónde voy? A que era muy incómodo, a que no existía la ropa para que las mujeres practicaran el fútbol. Pero entonces las marcas se dan cuenta de que allá hay un nicho. Entonces ahora todas las marcas de deportes, la que ustedes me digan, tiene una línea para satisfacer el nicho de las mujeres en el deporte, sea por look, sea para correr, sea para hacer algún deporte en específico, lo que sea. Nos toca hacer exactamente lo mismo. O sea, es muy probable que este pedazo del pastel, del pie, está perfectamente delimitado, que el hombre Tecate no va a dejar de disfrutar así el fútbol, pero vienen nuevas generaciones, buenas, diferentes formas de concebirse a sí mismos, a los que nos rodean y al mundo. Y ese nicho, ese pedazo del pastel puede llegar a ser más grande que el otro y puede estar disfrutando de otro tipo de eventos. Yo creo que el Mundial de Francia, una de las cosas que yo noté es que todos los equipos, todas las jugadoras, hasta mis comadres de Tailandia que se llevaron la goliza de su vida, todos los equipos físico-atléticamente parecían deportistas, parecían futbolistas. No en otros mundiales, en donde las veíamos pues muy caderonas, pasadas de peso, no sabían correr, otras decías, híjole, esta se ve que la metieron porque no tenían a la jugadora número 11, pero se ve que tiene muchos problemas hasta ortopédicos para correr. Ahora, todos los países han pasado por ese filtro y han logrado llevar a su selección nacional a atletas. Más allá de que si le pegan derecho, bueno, ya te superó la gringa, pues porque tiene una técnica y maneja otras cosas, pero no había una sola jugadora que no tuviera un cuerpo atlético. Y eso tiene que ver con que ya también las mujeres entran. Y que también la visión del concepto de la mujer en el deporte no tiene que ser esta curvilicious para satisfacer al público, porque si no está guapa, si no juega Sharapova, entonces ¿para qué está el tenis? Les voy a dar una cosa que es dolorosísima. El golf no le importa a nadie, ya lo sé, a mí me gusta, no le importa, pero el dato es relevante. La gira de la LPGA la dejaron de transmitir en América Latina, Golf Channel, porque quienes estaban ganando los torneos eran las jugadoras asiáticas. Y para ellos, en el mercado de Latinoamérica, en el mercado nuestro, todos somos culpables de eso, no era lo suficientemente atractivo. ¿Nos están fauleando o no se están fauleando en el fútbol femenil? ¿Por qué? Por sexualizar el tema, porque es cierto, mientras estamos acá en la lucha, pero arriba el director de contenidos no cambie, no tenga una visión de perspectiva de género, o sea, pudiera ser una mujer, pero si llega una mujer que también tiene la misma perspectiva y la presionan con el rating, va a terminar poniendo albures y sexualizando la cosa. Pero si hay un hombre con perspectiva, que los hay y son maravillosos, el asunto puede cambiar. Pero también está el otro lado, está la audiencia. ¿Por qué marca tan arriba cada vez que les ponen eso? Entonces, ahora, cuando ves una mujer atlética, sí oyes los comentarios de que es atractiva porque es atlética. O sea, ha cambiado
un poco la fisonomía de cómo tenía que ser la mujer y cómo es ahora. O sea, ahora las mujeres pues también quieren que el cuerpo sea atlético, no nada más que todo se trate de cintura, etcétera, etcétera, o estos modelos, ¿no? También encuentran en ser atlética y algo atractivo, algo que… Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, la Liga MX femenil necesita que sus jugadoras se vean más atléticas, porque el deporte lo requiere, porque esa es la manera de ellas de mostrar el respeto al deporte, no satisfacer lo que quiera ver el aficionado, es el respeto al deporte. El físico de las de Holanda, el físico de las de Japón, el país que me dijeran, corresponde a un atleta de alto rendimiento. Ahora, ¿nuestra liga va a ser difícil? Sí, porque tenemos apenas 2 años de que hacen pretemporada. Antes de eso jugaban una vez a la semana, lo demás, aliméntate como puedas, nadie te decía que podías comer, no tenías acceso a un gimnasio, etcétera, etcétera. ¿Cuándo vamos a empezar a ver eso? Pues yo creo que en 2 años más. Las que resaltan son aquellas que han estado en los procesos de selección nacional, las que vienen de sub-17, las que han estado ya en selección nacional sub-20, selección nacional mayor, se destacan en la cancha. Son las que han pasado por procesos de alto rendimiento. Las demás le entran ahí, alguna ha tenido un físico privilegiado, pero en ese momento la liga va a dar un upgrade y el aficionado que lo está viendo va a subir el nivel, porque eso fue lo que hizo que el nivel del fútbol femenil a nivel mundial subiera, la atleticidad de las jugadoras, porque tenían técnica, porque entendían la táctica, pero no se tenía todavía la preparación física para desarrollarlas. Y eso se vio en este mundial. Ha cambiado el concepto también de ver a la mujer y debería de seguir cambiando, pero hay países que pues sí cojeamos muy feo de eso, la verdad. Bueno, quizá contestando de manera pragmática esa pregunta, que si no me falla, dice, o sea, que cómo ayuda la hipersexualización en la liga, ¿verdad? O sea, es específicamente en la liga femenil. Siendo muy pragmática, como bien dijeron, quizá en México vamos a paso tortuga, entonces, por desgracia, aquí en la liga ayuda muchísimo. Como pregunta, bueno, no sé si estén familiarizados con la femenil, pero ¿de qué jugadoras se acuerdan? Así, o sea, a mano alzada, díganme alguna jugadora que sepan. ¿Ok? ¿Qué? Lucero Cuevas. Gracias por… qué bueno que hay gente así. Porque, bueno, pasa… al final, a mí me da mucha risa porque incluso dentro del gremio futbolístico, por ejemplo, ¿mande? ¿Qué? Pues sí, por ejemplo, el fichaje bomba que se anunció el torneo pasado en América fue Viviana Michel. La respeto mucho como persona, pero, o sea, si ves en términos de minutos, pues yo creo que no tuvo minutos, por ejemplo. Y tienes junto, en el mismo equipo, a Lucero Cuevas. Y la hipersexualización en México al final obedece a una lógica, como en todo, los cambios no vienen de manera espontánea y al final seguimos arrastrando estereotipos muy marcados en el cual quizá Lucero Cuevas es estereotípicamente una mujer más mexicana, por ser estereotípicamente una mujer más mexicana, considerada menos atractiva, menos hipersexualizable que Viviana Michel, y a lo que voy, de manera pragmática, a Viviana Michel le ayuda porque eso consigue, o sea, es algo que le ayuda a conseguir patrocinios y cosas que quizá la otra no consigue, aunque la otra realmente en minutos y demás sea mejor, y es muy preocupante porque al final, o sea, sigue de alguna manera tocando la llaga en el sentido de qué vas a valorar en el fútbol femenil, el cómo juegas o el cómo te ves. Si se empieza a valorar el cómo juegas, entonces realmente se puede empezar a pelear por más derechos y por ganar más en un salario base. Lo que pasa es que, o sea, a lo que voy, yo no estoy en contra que si puedes lucrar con un patrocinio hipersexualizable, digo, qué bueno, porque en general estamos tan mal las chavas en este momento, que si puedes sacar lana de ahí, qué bueno, ojalá lo puedas hacer, pero al final sigue tocando el tema o sigue reflejando el hecho de que el fútbol femenil se sigue valorando como menos y ¿qué pasa, no? O sea, que lo que se valora es el cómo te ves y no el cómo juegas, porque si se valorara el cómo juegas, entonces ganaría la otra más porque tendría un mejor salario, se acabó, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, es una pregunta un poco difícil porque pues, de manera pragmática, hoy en día, pues sí, ayuda muchísimo. Que deba, no lo sé.
Aquí es justo, y tocando un poco quizá con lo que decía Clau, que quizá el fútbol femenil tiene que ser una manera en la cual se aproxime el deporte en general de formas distintas, o sea, aproxime el mundo de formas distintas, porque al final, o sea, una lógica de hipersexualización viene de una lógica de negocio que puede ser muy cuestionable. O sea, ¿por qué se juega? ¿Se juega para ganar dinero, para generar audiencia, o se juega por el deporte o porque simplemente es bueno el deporte en sí mismo? No lo sé. Y eso quizá creo que va ligado a otra pregunta que viene, o sea, que ¿cuál es el papel del deporte femenil en el feminismo? Y quizá es justo eso, ¿no? O sea, que al final el deporte te muestra una encrucijada, ¿no? Porque al final sigue siendo el reflejo de las carencias que se viven en este mundo, te digo, en una lógica de dominación en la cual hay grupos, pues, que al final ya tienen más privilegios que otros, pero al mismo tiempo pues te muestra una cara un poco más benigna en el cual, pues justo, ¿no? Cosas sociales distintas se pueden empezar a apelar. Por eso es que justo en la femenil se ve una audiencia distinta que de la que Clau y Geo hablan, ¿no? O sea, ya es una audiencia distinta en la cual también hay comentaristas distintos que ya no hablan de, o sea, que a mí me encantó justo del Mundial. O sea, es de las pocas veces que justo se habla del desempeño futbolístico de los equipos. O sea, más allá del extracancha, por ejemplo. Entonces, digo, el fútbol femenil en ese sentido, o sea, sí es parteaguas, y creo que hoy en día pues es un bastión muy importante para el feminismo, porque se puede dar esto, pero también lo es justo porque viene emanado de o sea, al final es un deporte popular, porque es el deporte popular para los hombres. Entonces, o sea, va un poco por ahí, ¿no? Quizás los avances, o sea, caminas dos pasos y retrocedes uno, porque al final como que no te puedes despegar nunca de lo que vienes arrastrando. Pero el fútbol femenil, pues te digo, bueno, creo que ayuda, porque si bien te muestra cosas que de manera pragmática sigues viendo una realidad dura, espero se pueda cambiar. Quiero pensar que, por ejemplo, estaba leyendo hoy que el 68% de las jugadoras en Inglaterra acaban dejándolo porque justo sigue sin ser rentable. Espero que se vuelva rentable, no porque se hipersexualice, sino porque se vuelva rentable por sí solo, pero en cuanto pase esto, no lo sé, quizá en una década, 2, no lo sé. Bueno, quisiera intervenir específicamente en la última pregunta porque, bueno, me parece muy claro que hay muchos aspectos en los que el feminismo y las demandas que vienen desde el fútbol femenil se intersectan, no solo en términos de pago igualitario por ejercer, por hacer el mismo trabajo o por hacer la misma profesión, sino por ejemplo, en la denuncia contra el acoso sexual, y volvemos otra vez a lo problemático que resulta la hipersexualización de las jugadoras, en el sentido de que no solo hay acoso, sino, bueno, esto se traduce en muchas dinámicas violentas que también están muy bueno, conocemos muy superficialmente sobre ellas, pero existen finalmente. El hecho de que ni siquiera podemos hablar de licencias maternales pagadas para las jugadoras profesionales, muchísimas cosas más que tanto desde el feminismo como desde el fútbol femenil pues son una misma. Y bueno, volviendo igual a lo mismo de lo que ya comentaban sobre el tratamiento no sexista por parte de los medios de comunicación y en todo sentido, veo al feminismo y al fútbol femenil como totalmente intersectados, se tocan en todos los sentidos. Entonces, sí. Nomás para redondear una anécdota en esto de las transmisiones, por ejemplo, del voleibol de playa, en el voleibol de playa es algo que no se ha podido ganar. Y además, pues las atletas, pues en un inicio, y algunas que ya como que dicen no está padre, pero dijeron, bueno, el voleibol de playa tiene que tener este atractivo absolutamente sexualizado. Pero además les piden que el uniforme de los hombres no puede ser arriba 4 dedos de la rodilla, como cuando ibas a la escuela de monjas, ¿no? La falda. Y tienen que jugar con playera. Y las mujeres, el bikini no puede ser más grande de tantos centímetros. Y las tomas tienen que ser a las pompas, a las nalgas de las jugadoras, porque saben que esa es la posición que adoptan
para tener que jugar el deporte. Pero, por ejemplo, en otros deportes dijeron, oye, no queremos que a la hora que nos sentamos en el cambio de cancha en el tenis, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta que de repente las mujeres en el tenis se ponían las toallas sobre las rodillas, porque la toma que utilizaban era demasiado baja, ¿no? Después en el golf les empezaron a decir, a cambiar el código de vestimenta a las golfistas, porque entonces ellas descubrieron que pues, si se veían bien y su marca patrocinadora les hacía diseños y todo este rollo, pues iba a subir el golf, porque al final del día se valía agarrarse de algo para ser visibles, como decía Ana Paula, hay que atraerlo, ¿no? Y si era consensuado y si todos estaban de acuerdo, decían, bueno, ahora le va, ¿no? Si vieron la película de Una liga para ellas del béisbol, ¿la vio alguien alguna vez? Hay un momento en que le dicen, nos estamos cayendo, hay que hacer algo. Y entonces Madonna pues, se sacaba una pechuga o no sé qué rollo. Y dijo, bueno, enseña una pechuga. Y le decía, pues, ¿hay alguien que no la conozca? ¿No? O sea, en esta cosa era como decir, necesitamos darle al público un poquito más para que nos volteen a ver y después ya desarrollar el deporte. Entonces la anécdota va en esto. Se quejaron, hubo a comentaristas que les costó la chamba porque el lenguaje que utilizaban al narrar los partidos de deportes femenil caían en términos racistas o sexistas o condescendientes o machistas. En otros países, aquí no le ha pasado a nadie. ¿Ok? Y después, la selección de voleibol de Rusia tiene una jugadora muy bonita. Y durante la transmisión de los partidos en los campeonatos mundiales, en el Grand Prix, en los Juegos Olímpicos, pues obviamente el director de cámaras, que no era directora de cámaras, sino el director de cámaras, cada que acababa un tanto, si lo había ganado Rusia o lo había ganado el rival, si lo había ganado esta jugadora o lo había ganado su compañera, la enfocaba a ella. Y el equipo se quejó y dijo, le están dando una promoción desmedida a alguien, no por lo que hizo en la cancha, sino por su apariencia, están sexualizando. Y obligaron a la transmisión a que eso fuera parejo. Y yo no sé si ustedes lo notaron, pero yo sí, porque todas estas cosas se me han quedado en mi cabecilla loca. Y en el Mundial, pocas tomas tuvieron que ver con eso. O sea, la FIFA se sentó en toda esta comisión y dijeron, lo que nosotros tenemos que reproducir es un modelo distinto. Nada que en el fútbol femenino es, la chiquitibum, ¿quién no se va a acordar de ella? Y todos estos modelos de estar agarrando a las mujeres en la tribuna que estuvieran haciendo cosas, ¿no? Es más, y en este mundial dijeron, no va a haber ninguna toma incómoda. Si está la toma y de repente aparece la jugadora que se barre y se le sube el short, es producto de una acción, pero no estarla buscando. También en eso han ido ganando como esas batallas y viene desde las jugadoras también. Bueno, sin duda ha sido muy, muy, muy interesante. Creo que es algo en lo cual no podemos quitar el dedo del renglón. Es algo que hay que tener siempre presente y pues creo que estos espacios ayudan a reflexionar sobre estos temas y pues aportar. Antes de despedirnos, los invitamos a los eventos que organiza el INERM. Concretamente los invitamos a inscribirse al segundo módulo del curso presencial de Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XX, que cubre el periodo de 1950 a 1960 y se desarrollará los martes y jueves del 16 de julio al 15 de agosto a las 18 horas. Y se abordarán temas como el movimiento de Rubén Jaramillo, la guerra sucia en México, la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, el movimiento revolucionario del magisterio, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento médico, el feminismo y la liberación sexual, así como las luchas estudiantiles del 68. El formato de inscripción se puede descargar en nuestro portal de internet, que es www.iner.gov.mx. Y los invitamos también el miércoles de la siguiente semana, el miércoles 17 de julio, a las 18 horas, a la conferencia Ignacia Reich, una mujer frente a la intervención francesa, que impartirá el maestro Rubén Rodríguez García. Pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y pues bueno, muchas gracias.
Gobierno de México.